Bueno, mi padre siempre decía que nadie es profeta en su tierra, pero desde luego en el caso de Chiriboga eso se cumplió con creces exageradas. En Ecuador nadie le conocía al güey, nadie sabía que él existía, mientras que en el exterior él ya había sembrado un nombre. Él era un escritor, novelista, conocido como uno de los mejores escritores del boom, güey. La vida de Marcelo Chiriboga estuvo siempre relacionada con la historia de su país. En la guerra del 41 con el Perú perdió a su hermano mayor, hecho que devastó a su familia, que luego se tuvo que desplazar a Quito a partir del terremoto de Ambato de 1949. A comienzos de los años 60 se involucró en una fracasada experiencia guerrillera, conocida como la guerrilla del Toachi. Todos estos hechos serían abordados en sus libros. Como se metió en esto de la guerrilla tan temprano, ¿no? Y después fue a dar a la cárcel. Y lo peor, después le desterraron, tuvo que salir del país. Entonces le acompañé a Guayaquil. Ahí se embarcó en un barco de esos bananeros porque era más barato el pasaje. Y se fue a Europa. En esa época esto florecía aquí. Pues imagina, no había censura. Y había mucha utopía. Una utopía que te piensas que puedes convertirla en una realidad, un socialismo utópico que va a aterrizar en una realidad que vamos creando como artistas, ¿no? Y creo que eso le contagiaba, ese ambiente de la heredad le contagiaba a Marcelo. En 1968 publicó La Línea Imaginaria. Ese libro fue censurado en su país. A raíz de que el contenido de la novela no apoyaba la tesis oficial. En ese entonces estaban en el gobierno los milicos. Creo que fue en 1970, en el gobierno de Velasco Ibarra, él se proclamó, en su último gobierno se proclamó dictador. Se hizo la prohibición de editar y de publicar y de comercializar los libros de Chiriboga, y esta prohibición nunca se levantó durante todos los años 70, durante todas las dictaduras militares que hubo en Ecuador. Además, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo se puede llegar a saber el momento mismo de cumplimiento del destino? Imagínese, yo estoy ahora aquí sentado en esta entrevista y quién sabe, a lo mejor salgo de aquí y al dar la vuelta a la esquina me topo de bruces con mi destino. Because I blame that interview for a lot of my traumas or my family separation, so I have decided not to say that. Yo era parte de una iniciativa, una protesta, donde involucré a algunos escritores de los amigos de él, ¿no? A nivel internacional, una protesta que deja volver a Marcelo a Berlín, que se junta la familia, o que dejan a Remy salir. Yo lo llamo The Broom of the Boom, la escoba del boom. ¿Por qué? Porque él vino a barrer todas nuestras preconcepciones y tirarlas al tacho. Yo creo que Chiriboga cerró su obra y cerró también un poco la historia de su país, porque ya no volverá a haber ningún otro escritor ecuatoriano. En primer lugar, felicitarle y la verdad un documental bastante decidor, ¿no? Bastante decidor de nuestra identidad como país, de nuestra identidad como un país potencialmente, o sea, una potencia aparentemente cultural que todavía no nos surge, ¿no? Y no nos se da. Ese país imaginario a nivel de los círculos intelectuales
en el extranjero, ¿no? Y que al final es bastante decidor que en el documental desaparezca porque muchas veces parece que no existimos. Un comentario y otro comentario que quiero hacerle. No pude dejar de pensar durante este documental en el otro documental de su autoría, sobre Augusto San Miguel. Y me llama la atención porque veo pequeños guiños, la obra de Marcelo Chiriboga perdida, los rollos de San Miguel que no se encuentran y todo lo demás. ¿Qué le lleva a investigar, a hacer documentales, a hacer todo un trabajo de investigación, piensa en un documental falso como en un documental real como la figura de San Miguel, sobre precisamente esas figuras? Un Augusto San Miguel que tampoco no es que es muy conocido a ese nivel, por más que le trataron de resucitar en premios y todo lo demás, es igual una de las figuras olvidadas. Y Marcelo Chiriboga, que es la necesidad que tuvieron que inventar otros para que este Ecuador, que es invisible, se haga visible en un periodo donde la literatura latinoamericana estaba expuesta a todo el globo, ¿no? Sí, gracias por tu comentario. En efecto, hay cosas en común entre las dos películas. Claro, Augusto Miguel fue mi primer trabajo y ahí me di cuenta de un poco de los mecanismos de ficción que tiene todo documental, ¿no? Especialmente tratándose de una figura mítica, como era Augusto Miguel, mejor dicho, una figura real, pero que estaba cerca de la leyenda, ya que había esta historia de que se había quedado con sus películas y todo eso, ¿no? Entonces, en ese primer acercamiento me di cuenta un poco de la ficción que tiene todo documental. Entonces, por eso conecté con Chiriboga y la posibilidad de hacer un documental parecido, pero como el camino a la inversa, ¿no? Que uno va a ir desde de algo, de una persona real hacia el mito, y en este caso al revés. Pero sí, los dos también, los dos personajes son metáforas o son símbolos de muchas cosas en el país, ¿no? Del lugar, por ejemplo, del arte en el país. Y eso es algo que por alguna razón me interesa explorar. En nuestro país es un poco difícil. ¿Qué tan difícil fue para ti ver la parte histórica del personaje, en este caso? Y en el financiamiento yo sé que también es difícil conseguirlo. ¿Cómo hiciste todo eso para el documental sí cuenta, digamos, con una investigación grande que tomó algunos años, sobre todo de historia del país. Entonces hay eso. Eso me permitió, es un proyecto que ha tomado, como casi todas las películas en Ecuador, por medio de unos 5 años. Yo me pasé un poquito, pero estoy ahí. Claro, entonces mientras buscaba los fondos, avanzaba con la investigación y sí, toda la investigación alrededor del boom, alrededor de la historia limítrofe, una serie de temas. Y con respecto a tu otra pregunta, el documental en realidad, una vez que se consiguió un mínimo de recursos, el rodaje en sí no fue muy complicado. El rodaje fue más bien corto, rodaje de 4 días. Lo que fue largo es el proceso de edición. Es una película como muchos documentales, una película de edición que se resuelve en la sala de edición porque la mitad de la película es material de archivo, ¿no? Entonces eso también era parte de la investigación histórica, el material de archivo. Justamente aquí, en la consulta pública de la Cinemateca, se hizo buena parte de la investigación de los archivos locales. Los archivos internacionales, la ventaja ahora de Internet, que se puede ubicar muchas cosas con mucha más facilidad que hace unos años. Si es que tú tienes conocimiento, ¿dónde se pueden encontrar estos libros para poderlos leer? En algunas librerías no los encontrarán, en las bibliotecas tampoco, a menos de no sé, si tal vez eso lo investigarás, pero sabes.
Bueno, desgraciadamente los libros de Chiriboga están para designación en Ecuador. Estamos tratando de preparar una reedición de las obras completas de Chiriboga para el próximo año. Pero por el momento no se las encuentro en las librerías. Yo recuerdo que alguna vez leí que se hizo un desfile del primer barril de petróleo aquí en Ecuador. Tal vez no sé si tú tenías conocimiento de eso y como que te recuerda un poco al Simpson, creo. Un poco a la serie de los Simpsons cuando sacan una barra y hacen un desfile de honor o algo así. Me parecía muy similar. Bueno, ese material que se ve en la película es un archivo famoso de los años 70 que registra un poco la celebración del primer barril de petróleo. Es un material filmado por Agustín Cuesta, que fue uno de los primeros que hizo cine acá. Y es un material que obtuve aquí en la Facultad Pública de la Cinemateca Nacional. También hablé con los herederos de Cuesta, la heredera, mejor dicho, y ella me autorizó que para estos casos para usar así muchos materiales se tiene que en muchos casos pedir autorización, ¿no? Entonces es un material histórico que me gustaba y calzaba dentro de la película por todo el tema del boom petrolero. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el recurso de la dramatización en la entrevista? ¿El recurso de la? Dramatizar la entrevista. Bueno, ese es otro material que a mí siempre me llamó mucho la atención y parece que estuviera haciendo publicidad de la Cinemateca, pero aquí pasaron hace muchos años las entrevistas de Joaquín Soler Serrano con los escritores latinoamericanos. Entonces es un programa lindísimo, ese programa, ¿no? Entonces es un material bastante conocido porque este periodista español entrevistó en ese momento a los principales escritores latinoamericanos del boom. Entonces era un programa con el cual yo tenía una cierta fascinación, ¿no? Eran entrevistas largas, de una hora, ya no se ve eso en la televisión, y era un plano fijo tal y como se ve aquí. O sea, casi, Soler Serrano casi no aparece. Es un plano fijo de la cara del escritor, hablando durante una hora de su obra. Entonces era un material que me interesaba mucho recrear, ¿no? Y cuando escribía el guión, claro, me di cuenta que había que hacer, que la única, que si se le tenía que ver a Chiriboga en algún momento, tenía que ser en ese programa. Entonces, hicimos eso. ¿Fue difícil elegir usar actores conocidos? ¿Cómo actores? Sí, perdón. ¿Fue una decisión que te... Jorge, buenas tardes. ¿Fue polémica o no? Sí, de hecho fue una decisión polémica usar algunos actores conocidos, sobre todo dos que son los más conocidos, sabemos quiénes son. Algunos colegas cineastas me decían, no puedes trabajar con el Cristo porque todo el mundo se va a dar cuenta y no hagas. Pero a mí me interesaba y me interesa de este tipo de películas, ese juego que se plantea, ¿no? La idea no es engañar tampoco a la gente, sino invitar a jugar, ¿no? A un juego. Entonces en ese juego de qué es verdad, qué es ficción, qué es documental, qué es ficción, qué es verdad, qué es mentira, esas fronteras, ¿no? De esas fronteras, digamos, está llena la película. Iba a comentar también que en realidad la pretensión del falso documental se cae al primer minuto cuando vemos un rostro muy conocido como Alfredo Espinosa. Pero no para todos. Sí, de Cristo Cauno. Y de todos modos, o sea, lo que sí le quería preguntar es por qué el final. ¿Por qué termina en la ficticia desaparición del Ecuador? ¿Por qué lo pone como una consecuencia inevitable? Pues también me pareció algo muy relevante el documental, el contraste entre la universalidad de Chiriboga y cierto parroquialismo serrano, quiteño que se ve
en la forma de ser de los entrevistados. La última parte no entendí bien. ¿Cómo? Bueno, era más una observación, tal vez. Sí, que se ve como un contraste entre, o sea, Chiriboga como un personaje universal que ha vivido en varias ciudades, que ha recorrido el mundo, y más bien las actitudes ciertamente más tradicionales, más provincianas, más parroquiales de los entrevistados aquí en Ecuador, los supuestos entrevistados. Sí, con respecto a tu pregunta, el tema de la desaparición del Ecuador al final tenía que ver con todo lo que se había planteado en la historia de Chiriboga, ¿no? Cuando escribíamos el guión con mi hermano, Jorge, con el cual me confundiste, nos dimos cuenta que el tema de la novela de Chiriboga tenía que ser la guerra del 41, porque todos los escritores de Boom un poco reelaboraban la historia de sus países. Entonces, se llegó a esa conclusión, ¿no? El hecho más importante, uno de los hechos más importantes para entender el país, yo creo que es esa guerra y todo lo que vino después de ella. Entonces, se comenzó a hacer una bola de nieve, ¿no? Una cosa llevaba a la otra y el final tenía que ser ese, ¿no? Que tal y como Chiriboga anticipaba en su obra, eso terminaba pasando en la vida real o en la vida ficticia, como quieras verlo. Una curiosidad, en la película se hace mención de una caja que dejó escritos el protagonista. ¿Tú tienes acceso? ¿Conociste qué información dejó sobre eso? Ese es el secreto de la caja. Bueno, muchas gracias. Quería... para las preguntas. Quiero además agradecer a varias personas que están en la sala que participaron en la película. Uno es Adrián Balseca, que hizo el afiche y todo el material promocional de la película. Gracias. Y otro es el profesor Richard Hayes, que está por aquí, o estaba, o tal vez no le gustó la película. Profesor Richard Hayes acaba de venir para un congreso de americanistas que se está realizando en la ciudad de Quito. Es un momento chévere porque Richard no había visto la película y quiere decir algo. Buenas noches, amigos. Más allá de solo compartir el placer de ese falso documental con Javier, era de compartir el tiempo con ustedes y realmente me siento como en casa, ¿no? Estar acá en Ecuador como el hijo ilegítimo ecuatoriano. Entonces, ha sido un placer compartir porque no había visto la película y realmente estoy contento y impresionado de ustedes, de la reacción de ustedes y también la calidad de la película. Está muy buena. Muchas gracias, amigos. Vamos con la última pregunta. Más que pregunta, es como expresar una sensación con la que me quedo después de ver este maravilloso documental. Tan maravilloso que la gente sigue convencida que Chiriboga existe. Y eso significa que está bastante bien hecho. Pero más allá de eso, si un poco el punto es el siguiente. ¿Cuál es la sensación, cuál es el sentimiento que te queda a ti después de ver esta historia? Es la historia de un país a través de un personaje. Un país que tiene una línea imaginaria, un personaje fantasma.
cómo te quedas, ¿no? Si sacas un poco a flote estos sentimientos de terruño, nacionalistas, ¿no? Pero... Gracias. Disculpen, creo que no se me escuchaba bien. Sí, ¿cómo te quedas después de ver una película hecha sobre un país imaginario que está ubicado en una línea imaginaria con un personaje fantasmagórico? Es fuerte, muy fuerte, porque de alguna manera nos lanza al espejo. Y ese lanzarnos al espejo nos obliga a confrontarnos con nosotros mismos y un poco decir, chuta, así mismo creo que somos. Entonces, me parece que el aporte de esta película, para mí, yo soy cineasta, para los que no me conocen, el aporte de esta película, para mí, está atravesada por dos elementos. El primero, que es capaz de interrogarnos de una manera bastante contundente sobre el problema de la memoria, sobre la desmemoria, y el segundo elemento que me parece clave en esta película es que desde mi lectura personal, esta película va a marcar un punto de inflexión en el cine nacional. Todavía eso no se lo puede sentir, pero yo pienso que esta película es como, a ver, jóvenes directores ecuatorianos que han vivido el boom, la falseta obviamente nacional, el boom del cine ecuatoriano se ha vivido en estos últimos 10 años. Otra falsedad igual a la de Chiriboga, ¿no? Entonces, a ver jóvenes ecuatorianos, jóvenes cineastas ecuatorianos, después de este reto que nos plantea Javier Izquierdo, creo que tenemos que comenzar a pensar en contar historias que no sean simples referentes autobiográficos y ir bastante más allá. Eso es lo que te quería decir, Javier, y te mando un enorme abrazo. Gracias, Santiago, por tus generosas palabras. Me quedo, o sea, estoy contento con, me parece interesante como para cerrar, comentar lo que ha pasado con la película, que ha sido interesante también porque lo sacamos en internet. Hoy día es la primera vez que se presenta a nivel público en este festival también. Entonces, pero el estreno en realidad fue en línea y tuvimos 8.000 espectadores en casi 10 días más o menos. Entonces, ha sido interesante lo que ha pasado y ojalá lo que siga pasando. También quería comentarles que la película va a estar durante abril en 8:30, así que si les interesa correr la voz, va a estar ahí para que más gente la pueda ver. Sí, en realidad es difícil la pregunta que planteas porque yo he visto la película demasiadas veces y ya estoy un poco cansado, pero ojalá que se siga viendo en este año en Quito y en otras partes, porque creo que es una película que crea un montón de preguntas y posibles discusiones y debates en un momento en que eso también nos viene bien, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por estar aquí, por haberse quedado y